Cordial saludo. Esta guía comprende los temas o unidades 7 y 8. Vamos a ver las pruebas del testing unitario, pero trabajando con herramientas C#. Vamos a ver un ejemplo de consola. Vamos a ver lo fácil y lo que se debe tener en cuenta para poder nosotros hacer un buen trabajo en todo lo relacionado con el testing. Las pruebas unitarias son herramientas de testing que nos permiten asegurar que nuestro código no va a cambiar su funcionalidad, pese a que hagamos cambio en él. O sea, la funcionalidad debe ser la misma. Vamos a imaginarnos, porque el ejercicio así lo amerita, una librería matemática con unas operaciones simples. ¿Cuáles son? Sumar, restar, multiplicar, dividir y otras herramientas u otros elementos o funcionalidades que podamos realizar. Arranquemos con lo básico, ¿sí? ¿Qué significa? Comencemos con los test manuales, luego integramos y luego hacemos terminamos con los test manuales. Si vemos el triángulo, lo primero que debemos trabajar son en los test unitarios. Listo, los test unitarios. Luego hacemos la integración y luego por último unimos todo. Esta pirámide puede cambiar para simplificarlo, pero ahora la he dividido en tres partes. Las partes más comunes que se suelen testear. Primero, la parte inferior, que tenemos los test unitarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los cuales van a testear el método o servicio concreto en forma individual. Este tipo de test es lo que más vamos a escribir y del tipo que se trata este post o clase. Luego vamos a ver, luego se verá o se explicará o se trabajará en la parte teórica los test de integración, los cuales nos permiten probar diferentes integraciones del sistema. O sea, procesos casi completos, pero siempre simulados a llamadas de aplicaciones externas o bases de datos. Generalmente uno puede simular una base de datos para ver cómo funciona. Este tipo de test trataré de mostrarlo más adelante. Un ejemplo puede ser un proceso de una creación de un usuario, un servicio, pero sin guardar ese usuario en la base de datos. Sí, vamos a testear cómo va a ser, pero debe ser exactamente igual. Test end-to-end. ¿Qué es esto? Realizan la prueba de un proceso ya completo, el cual ya no vamos a simular llamadas a otro servicio o base de datos. Vamos a hacerlo en forma real. Vamos a crear un usuario, pero en este caso creemos un usuario en la base de datos. Trataremos de llevar esto cuando lleguemos a la parte avanzada. Generalmente se hace en la web. ¿Cómo crear un test unitario en C#? Primero vamos a ver el programa, vamos a trabajarlo, vamos a explicar el código y luego al final del video o en la parte inferior cuando ustedes lo vean, dejaré el código del programa para que ustedes lo instalen y lo prueben. Cabe destacar que podemos crear test unitarios en cualquier parte de nuestro código, eso es lo que vamos a ver. Pero vamos a seguir el sentido común y para ello utilizaremos dentro de nuestro proyecto, en lo que estamos trabajando, uno nuevo que exclusivamente sea para test. Y eso es lo que vamos a hacer. Como vamos a trabajar en Visual Studio, vamos a hacerlo. Para ello pulsamos el archivo nuevo proyecto y seleccionamos un test y eso lo vamos a ver en práctica. Y como vemos hay tres tipos de test en NetCore. El MS Test, el NUnit y el XUnit. Los tres son parecidos. No vayan a pensar que tienen rasgos diferentes. Tienen muchos rasgos parecidos. O sea, los tres se parecen en sí,
Comenzamos con el MS Test, ya el tester o probador, si está trabajando en ASP, puede utilizar cualquiera de ellos. No es obligación usar uno en específico, no. Cualquiera de los tres igual realizan lo mismo. Vamos a empezar con MS Test, que es el que nos vamos a trabajar ahora. Debemos saber que el test en cualquiera de sus formas es una de las más poderosas herramientas que tenemos los desarrolladores. Y con eso nos permite tener un software de calidad robusto y debemos más, que te digo, fácil de mantenimiento. Incluso los test funcionales que permiten realizar o que se permiten realizar en las bases de datos están entrando con fuerza en las técnicas generales que todo buen programador debiera conocer o debería conocer. ¿Sí? Algunos no se han, ¿qué les digo?, adentrado en esto, pero debieran hacerse. ¿Qué es el MS Test? Es una buena herramienta de Microsoft que la utilizamos, sí, para ejecutar pruebas de .NET. En particular se puede usar en pruebas unitarias y eso es lo que vamos a trabajar. En estos momentos vamos a utilizar el MS Test para pruebas unitarias. Sí, es lo importante que debemos tener en cuenta. Generalmente las pruebas unitarias las utilizamos para comprobar que un método concreto del código en producción o de producción funciona correctamente. Podemos probar las regresiones, realizar pruebas relacionadas o de humo. En sí son muy importantes. Aunque en algunos casos los beneficios de las pruebas unitarias puedan parecer claros, no es más cierto que el día de hoy se usan en muy pocos proyectos, pero si son tan buenas, ¿por qué no se usan? Eso es la pregunta que me realizaron en algún momento. Bueno, he buscado, he resumido y pienso que la razón principal es que existen bastante desconocimiento en esta materia, poca tradición y en algunos casos falsos mitos. Eso es lo que yo he percibido. Uno de los mitos es creer que escribir pruebas unitarias es escribir el doble del código. Eso es uno de los mitos y por eso muchos desarrolladores las obvian y no sabiendo lo que se están perdiendo. Escribir el código de la aplicación es escribir el código de prueba. Escribir una prueba nunca es escribir el doble del código. Aunque, ojo, lógicamente sí es escribir más código. Pero el mito es totalmente falso. Siempre pienso que las pruebas se deben ir escribiendo a medida que vamos desarrollando el software. Y a medida que desarrollamos vemos y vamos probando nuestro código, lo que nos permite en algunos casos asegurar que el módulo queda terminado correctamente y libre de incidencia y no tengo que estar volviendo a revisar. La realización de pruebas unitarias debe ser un proceso obligatorio en nuestro desarrollo. Ojo, y no deben, quedar a la voluntad del desarrollador. Eso sí no estoy de acuerdo. Si el desarrollador no está habituado a su uso diario, es muy difícil que tiende a evitar a realizar este tipo de pruebas. Por eso siempre es bueno que los líderes, en este caso, hablen con los desarrolladores y les digan que es importante esto. ¿Ya? O si ustedes que están comenzando no están familiarizados con el uso de las pruebas unitarias, la perseverancia debe ser un gran aliado.
Debes estar convencido que el uso de las pruebas unitarias es el enfoque correcto y no ser flexible. Las pruebas unitarias no son opcionales. Deben realizarse a medida que se desarrolla el código. Ese es mi punto de vista, aunque yo respeto lo que piensen los otros. Dejar la implementación, pienso, de pruebas para el final no es realista. Ojo con eso, ya que las pruebas nunca se llegarían a implementar si así no lo hace. Tendrán un software de baja calidad, ya que la persona que realiza las pruebas considerará que es una medida para pérdida de tiempo, cosa que es falso. ¿Por qué? Porque considero que si la tarea ya la terminó, ¿por qué no realizar las pruebas? Otra pregunta que se hacen es la siguiente. Oye, ¿y si no escribiéramos el código, cómo probamos? Siempre he dicho que hay diferentes situaciones. Y eso lo vamos a aplicar antes de hacer la práctica. La primera situación es que no se prueba. Se implementa el módulo, pero no se prueba, dando por hecho que nuestra experiencia como desarrolladores hará que las incidencias sean mínimas. Cuando tenemos todos los módulos, los probamos de forma integrada y eso lo hacemos a través de pruebas funcionales. Pero cuando hacemos eso en pruebas funcionales, porque ya desarrollamos de algún modo las pruebas unitarias. Entonces, pienso que esta situación es la situación peor con la que debemos encontrarnos, pero desgraciadamente es la más habitual. Los tiempos de integración, depuración y corrección de incidencia se multiplican cuando uno no realiza las pruebas o test unitarios. ¿Cómo así? Simple, el tiempo que va desde que consideramos que el producto está terminado hasta que realmente está terminado puede llegar a ser superior al tiempo invertido en el desarrollo. Y lo digo por experiencia, porque también tuve malas experiencias. Otra situación algo mejor es el uso de aplicaciones de prueba, de usar y tirar. Aquí tenemos, la estoy explicando. Hay 3 frameworks, son muy similares, cambian algunas configuraciones, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Pero veremos en sus propios posts que vamos a hacer. Entonces, ahí vamos a seleccionar eso, miremos en práctica, pero antes explicando un poquito por qué considero que las pruebas unitarias son importantes. Otra situación algo mejor, ojo, es el uso de aplicaciones de prueba, que es las que estamos mirando. Generalmente de consola, la que vamos a ver, para probar el módulo que estamos desarrollando y que posteriormente integramos el sistema mayor. Listo. No es ideal porque no estamos realizando las pruebas como son. Pero realmente el desarrollo de pruebas unitarias puede tener una semejanza con este tipo de aplicaciones, siendo este último concepto más avanzado y mejorando para que pueda ser reutilizable, independientes y completas. Entonces, se han dado cuenta que es importante las pruebas unitarias. Un mito que siempre he escuchado, que lo uno al anterior, es que desarrollar pruebas unitarias hace que los tiempos de desarrollo se incrementen. Sí, eso es mentira. Y que incrementan los costos del proyecto. También es mentira, eso es un mito. Entre desarrollar y no probar y desarrollar y haciendo pruebas unitarias, podemos reconocer que es más rápido desarrollar sin probar. Sí, pero creo que esto no nos vale. Así que entra a desarrollar con pruebas unitarias y desarrollar probando con métodos más rústicos. Si usted hace con métodos más rústicos, ¿qué ocasiona? Que probar es mucho más lento, por lo tanto ahí sí es más caro. Entonces miren que hay veces por ahorrarnos eso hacemos unas pruebas que nos lleva a
duplicar el tiempo. La manera más rápida de desarrollar software es desarrollarlo bien. Obvio. Como lo he comentado en minutos anteriores, si no desarrollamos código de calidad y no realizamos pruebas, los tiempos de desarrollo ahí sí se pueden disparar enormemente. El tiempo de integración, el tiempo de depuración y el tiempo de incidencia se duplican. No es mito, es una realidad. Ojo, pero no he dicho que todavía hay un problema mayor. La pérdida de confianza del cliente. Al ver que hay mucha falla, se pierde la confianza. Un producto de baja calidad lleno de incidencia es peor que la misma tarjeta de presentación de ustedes como desarrolladores. Por otro lado, pienso que hay que tener en cuenta que cuanto más larga sea la vida de la aplicación, más beneficios puedes obtener del sistema de pruebas unitarias. Sí, ¿por qué? Porque muchos productos tienen un mantenimiento evolutivo que implica el desarrollo de nueva funcionalidad y la corrección de incidencia. Entonces pienso que sin un proceso adecuado de pruebas unitarias, los tiempos de pruebas o los tiempos de, sí, se puede decir de pruebas o corrección, se van a disparar. ¿Y en dónde? En fases posteriores. ¿Por qué? Porque tanto debe hacerse necesario probar y corregir tanto las nuevas funcionalidades como las funcionalidades existentes. Como no tienes un control de pruebas, entonces no sabes si lo hiciste o no lo hiciste, si funcionó o no funcionó. También es cierto que si nosotros adoptamos las pruebas unitarias dentro del equipo de desarrollo, implica que estamos invirtiendo en la formación. Debemos familiarizarnos con los frameworks y es lo que vamos a ver. Las pruebas unitarias son necesarias. Debemos tomarlas como algo habitual. Entonces, podemos practicar. Cuando creamos un test debemos tener en cuenta que debemos seguir cierta estructura para que nuestros tests sean funcionales, fáciles de entender. Algo que yo siempre recomiendo es escribirlos antes de lanzar el código. Por convención existe una best practice o buenas prácticas. Para los tests son el acrónimo de llamado AAA. Vamos a ver el que es arrange, act y hacer. Acá en el primero vamos a iniciar las variables con las cuales vamos a probar. Llamamos al método a testear y verificamos el resultado. Entonces es mucho mejor, ¿no? Vamos a hacerlo vamos a realizarlo en sí primero en una prueba de consola. Igual todo se hace en consola. Y luego miramos ese mismo en la parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? En la parte, más que todo en la parte gráfica. Podemos trabajarlo. Entonces primero hacemos esa parte. Entonces, vamos a hacerlo lo más fácil, listo. Vamos a ver. Y vamos a trabajar en la aplicación. Lo primero que vamos a hacer para explicar, yo tengo una aplicación de consola. Lo primero que vamos a ver es una aplicación de consola, igual el código les queda para probar. Vamos a explicarla. Yo voy a tratar de hacerla, es otro detalle, tenemos que mirar que la programación cumpla con los requisitos.
O sea, aquí no estoy trabajando con capas, no estamos trabajando con modelo vista controlador, porque para eso existe otro tipo de prueba. Vamos por la primera, la más básica. Yo creé 3 clases. Una se llama consola, otra se llama mostrar, otra se llama inicio. Esto pertenece a mi proyecto de una calculadora de consola. Es una calculadora sencilla. Listo. Vamos a explicar el código. Voy a minimizar esto. Un minutico. Que a veces se torna. Listo. Tenemos el código aquí. Tenemos una clase principal. Vamos a ir cerrando cada una de ellas para poder comenzar esto. Listo. Tenemos un explorador de soluciones. Entonces tenemos 2 proyectos, si se dan cuenta, uno que dice C# y otro que dice proyecto test para probar. Listo. Entonces, ¿cómo se crea esto? Simplemente para crear un proyecto test nos vamos ya está creado porque vamos a hacer las pruebas. Vamos a cerrar acá. Cerramos, listo. Nos vamos aquí a la solución, que es esto que vemos acá. Es el versionamiento, no tiene nada que ver, no vamos a trabajar sobre eso. Estoy trabajando con NetCore, estoy trabajando con estas versiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, a la solución, crear, agregar un nuevo proyecto. O sea, al proyecto que tenemos, que es este, que es el que voy a explicar, listo, a este que voy a explicar, vamos a agregarle un testing. Entonces, hay varias formas. Yo le voy a decir aquí buscar todo. Vamos a decirle que no, que busque todo aquí. Vamos a ver aquí que me busque el proyecto MS Test, que es el primero que vamos a trabajar. Aquí me dice que él me va a mostrar 3 formas. Está el proyecto MS Test con NetCore. Yo me gusta trabajar mucho con NetCore, que es la parte libre. Está con el framework. Los 3 son pruebas unitarias con framework. Este para hacerlo con Visual Basic. Este para hacerlo con Java, que es jefe. Tenemos pruebas unitarias para Net Framework, para Google, para bases de datos. Esto es para bases de datos. Listo. Eso trabajando con MS Test. Yo siempre trabajo con el primero. Listo. ¿Por qué? Porque yo vamos a trabajar con C#. Está Visual Basic. También si queremos trabajar XUnit, veanlo acá. Podemos trabajar con XUnit. Simplemente vamos a hacer igual con los 3. Listo. Y también NUnit. Veanlo aquí. NUnit, que se conoce también. Las 3 podemos hacerlo. Ahí están. Para Azure vamos a trabajar con MS Test. MS Test, veanlo acá. Simplemente le decimos que vamos a crear un proyecto. Le damos acá al proyecto siguiente. Y ya él sabe que es para ello. Le puedo crear aquí PRY proyecto test. Eso lo voy a borrar igual. Y coloco la ubicación. Al decirle aquí siguiente,
él me va a agregar un proyecto. ¿Cuántos? Yo puedo agregar todos los proyectos de test aquí. Bueno, aquí me está pidiendo qué versión. Yo trabajo con este Netcore 3.1, aunque podemos trabajar este, pero él dice que no tiene soporte técnico. Entonces, si de pronto hay algo que falla, ya sabemos qué es. Entonces lo trabajo con compatibilidad. Él me lo va a crear. No es... Por eso, como la teoría dice, las pruebas las podremos crear con un nuevo proyecto de test o uno ya existente. Listo, ya vamos a crear uno. Ojo, cuando ya creemos este proyecto, vean que aquí tenemos 3. Aquí le damos doble clic. Esto, si no tiene esto, no se va a realizar la prueba. Ojo con esto, no pueden borrar esto. Y aquí vamos a colocar, podemos trabajarlo, un proyecto estático. Me gusta trabajar los proyectos estáticos cuando no estoy trabajando con modelos ni nada de eso. Porque podemos llamar el método en forma directa. Pero bueno, ya eso es un tema de programación orientada a objetos. Acuérdense que el alcance puede ser público, privado, estático y proyecto solamente de paquete. Que solo conoce el paquete o las clases que estén dentro de un solo paquete. Y eso es algo que hay que estudiar un poquito de programación orientada a objetos. Bueno, aquí tenemos el proyecto. Aquí está usando estas librerías. Entonces, la idea es que este que tengo yo aquí lo pueda unir o lo pueda trabajar con este. Entonces, muy sencillo, me voy a dependencias y voy a agregar una referencia, o sea, que este pueda ver este. Entonces agrego una referencia al proyecto y a mí me dice cuál, a quién vas a referirte. Y yo, mira, yo quiero que me lo refieras al de consola, o sea, yo quiero que el testing que voy a hacer va a ser a este. No le vas a hacer un testing a algo que estás testeando. O sea, ¿vas a probar un testing? No, no es lógico. Tú vas a probar es un proyecto. Entonces tú dices aceptar. Listo. Entonces acá te dice que, ojo, ¿por qué? Porque es la dependencia. No la ha sido creada, ya la creó. O sea que él va a testear todo lo que tenga aquí. Todo esto que está aquí. Y eso es lo que vamos a aprender. Entonces ya sabemos cómo crear este. Este no lo vamos a usar. Ese era para que ustedes supieran que yo estoy ¿cómo digo? Señalando el proyecto o incluyendo el proyecto de consola. Yo lo puedo trabajar también directamente, verlo aquí. Aquí está. Project Reference Include, verlo aquí. Incluye esto, el famoso include. Verlo aquí. Entonces, él va a probar algo que está aquí. Entonces, una vez que ya tenemos eso, y ya tenemos en qué vamos a probar, nuestro proyecto. Entonces, vamos a hacerlo. Para que pueda subirlo yo a YouTube de una forma más rápida, voy a dividir esta clase o esta charla en 2 videos. Entonces, este primer video tiene que ver cómo crear o cómo hacerle a mi proyecto de consola, hacerle un tester. Entonces, ya la segunda parte voy a explicar cada uno de estos y luego cómo hacer esto, cómo crear mi testing. Listo.